Querían conocer los peligros del sertón: sequía, hambre, serpientes venenosas. Pero cuando los aullidos comenzaron y la sangre tiñó el polvo, descubrieron que el verdadero monstruo no era de este mundo. Un pueblo entero secuestrado por los terrores nocturnos, 4 hombres contra una bestia maldito, su única arma una antigua leyenda y una única bala de plata. Prepárate para una historia donde el miedo tiene garras y la noche esconde el indescriptible. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los que comentaron y les gustó el video. Esto nos ayuda mucho. Indica desde dónde estás viendo el video. Ahora, vamos con el informe de hoy. Pozo Fundo era uno de esos lugares que el mapa insistía en olvidar. Un puñado de casas de barro y tejas desgastadas salpicaban aquí y pegados a una depresión en el suelo, como si se hubieran deslizado allí, y decidió quedarse. Alrededor, la caatinga se extendía terca y espinosa, pintando el paisaje con tonos grises y marrones la mayor parte del año. La vida allí era ciclo lento, marcado por el sol implacable que castigaba durante el día y por la luna que, cuando estaba lleno, arrojaba una luz plateada sobre el silencio de la noche, convirtiéndose en la única confidente de la angustia y las esperanzas de sus pocos habitantes. Doña Cefa, con su cabello, que ya era del color de la nieve, desde el pico más alto que jamás había visto, y Manos Calloso, que sabía más de oraciones y tés que de escritura, observaba el sol detrás de la Serra da Cabeira, una formación rocosa que custodiaba el pueblo por el oeste. Sus ojos, pequeños y hundidos, parecían llevar la sabiduría de todas las sequías y de las pocas lluvias que ha presenciado. Mientras el cielo se tornaba naranja rojiza, casi sangrienta, susurró sus oraciones suavemente, pidiendo protección para los niños de la tierra. No muy lejos de allí, el joven Matthew, mirada inquieta y pies descalzos que conocían cada piedra del camino, pateaban una lata oxidada. Sus sueños eran más grandes que un pozo profundo. Cruzaron el Caatinga y llegó a grandes ciudades que solo conocía a través de las historias de viajeros raros. El polvo que se levantaba con cada patada se le pegaba a la piel morena y él imaginé el día en que este polvo sería solo un recuerdo lejano. La noche cayó sobre el pozo, profundo como una manta pesada, trayendo consigo un silencio diferente. No era el silencio habitual de la paz del sertón, donde se podía oír el canto de los grillos o el ulular lejano de un búho. Era un silencio que parecía contener la respiración, denso, como si el aire mismo estaba esperando algo. De repente, hacia el arroyo seco, donde la vegetación era un poco más espesa, el ladrido agonizante del sultán, el perro callejero, el flaco ladrido de Inarrita atravesó el silencio. No era un ladrido de advertencia, ni siquiera una pelea con otro animal. Un gemido estrangulado, una súplica desesperada por ayuda que fue silenciada abruptamente. Un corte seco, como si una mano invisible y poderoso había tapado la boca del animal en medio de su lamento. Algunos, los residentes, ya confinados en sus casas, se santiguaron instintivamente. Otros, más escépticos o demasiado cansados de su trabajo diario, se encogieron de hombros. Debe ser algún zorro, un gato montés descarado o hambriento, comentó uno en la pequeña tienda de su maneco antes de cerrar sus puertas. La vida en Pozo Fundo ya estaba llena de peligros. Natural y difícil que cada ladrido extraño se convirtiera en motivo de alarma, pero esa noche el viento que empezó a soplar, silbando a través de las grietas de las ventanas y los techos, parecía llevar consigo un lamento diferente, una advertencia sutil que pocos los oídos, todavía adormecidos por la rutina, pudieron realmente descifrarlo. Había algo diferente en el polvo de Pozo Fundo. A la mañana siguiente, en Pozo Fundo, amaneció con el sol ya en su cenit.
como si quisiera borrar rápidamente cualquier rastro de la extrañeza de la noche anterior. Pero el recuerdo del ladrido interrumpido de Sultán flotaba en el aire, sutil como la niebla matutina que pronto se disiparía. El señor Joca, hombre de pocas palabras y muchas arrugas, fue el primero en notar que la normalidad había sido solo una fachada. Se dirigió al pequeño recinto donde guardaba sus pocos, pero cabras valiosas, animales que eran más que sustento, eran casi miembros de la familia. La puerta improvisada de palos estaba rota y un vacío helado se apoderó de su pecho antes de que sus ojos siquiera confirmaran el miedo. 2 de sus mejores cabras, las más gordas y lecheras, habían desaparecido. En su lugar de ellos, solo el suelo removido y algunos mechones de pelo esparcidos por ahí. ¿Pero qué? Lo que realmente hizo que un escalofrío recorriera la columna de Joca fueron las huellas, demasiado grande, profundo en la tierra seca, con marcas que se parecían a las de un perro, pero con una envergadura, y marcas de garras que nunca había visto en ningún animal de la región. Y había un olor fuerte y acre que recordaba al azufre quemado, mezclado con algo podrido, un hedor que el viento de la noche anterior no había podido llevarse completamente. No era un animal local, murmuró para sí mismo, con el corazón encogido, mirando en la inmensidad de la caínga, que se extendía más allá de su propiedad. Ahora parecía más amenazante. La noticia se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Los hombres se reunieron en la venta de su maneco, cada uno con una teoría más aterradora que la otra. Jaguar. Pero los jaguares no solían dejar huellas tan extrañas, ni siquiera esa. Olor. Perro salvaje, demasiado grande. Las mujeres en sus casas rezaban más, con fervor, y se les indicó a los niños que no se alejaran de los patios. Cuando volvió a caer la noche, trajo consigo una aprensión palpable. Las estrellas parecían más distantes y en la luna, ahora un poco más llena, iluminaba un paisaje que había perdido su encanto pacífico. Y entonces hubo un sonido que hizo que la sangre corriera fría en las venas de cada uno. Habitante de un pozo profundo, un aullido, pero no era el aullido de un lobo común que algunos los cazadores más antiguos habían oído esto en tierras lejanas. Era largo, gutural, lleno de dolor ancestral y furia salvaje. Empezó bajo, casi un lamento, y se elevó hasta un crescendo que pareció desgarrar el mismísimo tejido de la noche, resonando a través de las montañas y los valles como si el alma misma de la caínga estaba gritando. Había algo en él que era terriblemente humano, pero retorcido, bestializado, un sonido que no pertenecía a este mundo, o al menos no al mundo que lo sabían. Las puertas habían estado cerradas esa misma noche, las ventanas. Las lámparas parecían arder con una luz más tenue, incapaces de disipar las sombras que bailaban en los rincones de las habitaciones, ahora pobladas de antiguos miedos. El aullido se repite más cerca esta vez, pareciendo venir de la dirección del antiguo cementerio, abandonado. Nadie se atrevía a mirar afuera. El miedo una vez fue un susurro, ahora fue un grito silencioso en el corazón de Pozo Fundo. La noche se alargó en Pozo Profundo, largo y tortuoso. Cada sombra, un monstruo en potencia. Cada chasquido de la vieja madera de las casas presagiaba lo peor. El espantoso aullido había cesado, pero dejó un eco de pavor que resonó en el silencio opresivo. Muchos no pegaron ojo, oídos atentos al más mínimo ruido del exterior, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. La luna, ahora casi en medio del cielo, bañaba el pueblo con una luz pálida y fantasmal que me asustó más que me tranquilizó. Y entonces, cuando empezó a amanecer lugar a las primeras tímidas señales del amanecer, un sonido diferente rompió en una quietud tensa. No era un aullido, ni el susurro del viento.
Era un grito agudo, desesperado, un grito de puro terror que parecía atravesar los muros más gruesos y penetrar directo al alma de quien lo escuchó. Venía de la dirección de la pequeña casa de barro de Pedro Sego, un anciano solitario que vivía un poco más lejos del centro del pueblo, cerca de la camino que conducía al viejo manantial, ahora seco desde hacía años. El grito fue breve, interrumpido bruscamente como el ladrido del sultán, un silencio aún más pesado. Seguido, cargado de una terrible certeza, tomó hasta el primer. Un rayo de sol, todavía débil y tímido, trae el coraje necesario para que algunos los hombres, liderados por su capataz, el herrero, se acercaron a la casa de Pedro. La puerta de entrada hecha de tablones rústicos y asegurada con un pestillo. Estaba hecha de madera sencilla, estaba completamente abierta, uno de sus marcos arrancado como si por una fuerza enorme. Pedazos de madera quedaron esparcidos por el suelo de tierra. Nadie tuvo que entrar para averiguarlo. El olor metálico y dulce de la sangre fresca colgaba en el aire denso y nauseabundo, mezclado con ese mismo olor a azufre y podredumbre, que el señor Joca había sentido cerca de sus cabras. En el interior, la escena era una pesadilla indescriptible. La pequeña cuna de Pedro estaba volcada, el colchón de paja roto y manchas oscuras y húmedas se extendían por el suelo de tierra y las paredes encaladas, ahora salpicadas de un rojo brutal. No se veía ningún cuerpo, ni un cuerpo entero en absoluto. Menos, solo señales de una violencia inimaginable, de una lucha desesperada, que había terminado de la manera más horrible posible. Los detalles no eran necesarios. La brutalidad de la escena habló por sí sola, pintando imágenes en las mentes de los presentes, que los perseguiría durante muchas noches. La noticia se extendió como una plaga. El pánico, una vez una chispa, ahora era un incendio que consumía el coraje del pozo. Antecedentes. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres palidecieron e incluso los escépticos sintieron un escalofrío de miedo genuino. Ya no era un animal, en fin, no era un jaguar hambriento ni una jauría de perros salvajes, en fin, había atacado al ciego Pedro, era una bestia de una crueldad sin precedentes, algo que mataba no solo por hambre, sino con una furia ciega y bestial. La bestia, como él llamándola en susurros aterrorizados, había probado la sangre humana, y la tranquilidad del pozo profundo ya sacudida había sido destrozado junto con la puerta de la casa del pobre Pedro. El sol de la mañana siguiente nació sobre un pozo profundo como un ojo acusador, iluminando el terror que la noche había dejado. La noticia del destino del ciego Pedro corrió leguas en pocas horas, llevado por el viento y por las voces temblorosas de los pocos que se atrevieron a salir de sus casas. Los pequeños y polvorienta comisaría de policía en la vecina ciudad de Arrayal dos Ventos, a varias horas de distancia, caballo de allí, fue notificado por un mensajero aterrorizado. El diputado, un hombre barrigón y con aire de aburrimiento crónico llamado Teniente Golbella, apareció cabalgando su mula perezosa casi al mediodía, más preocupado por el calor y el polvo que con el terror de los residentes. Miró desde lejos la casa destruida. Se rascó la barbilla y decretó con la autoridad de alguien que no quería involucrarse. Debió ser un jaguar enorme o una banda de matones, cosas perdidas del sertán. Reza un rosario y cierra bien las puertas, y con que se dio la vuelta, dejando tras de sí un rastro de indignación y desesperanza. Pero los ancianos de Pozo Fundo, aquellos cuyas vidas fueron tejidas con los hilos de la sabiduría popular y las leyendas de la Caatinga, sabían que no era tan simple. El coronel Ignacio, un hombre de postura erguida a pesar de su edad, cuyas sus ojos habían visto más lunas y desgracias que la mayoría,
observó la escena con una gravedad sombría. Sus manos, que una vez habían sujetado firmemente las riendas de los caballos salvajes y el barril de los trabucos, en tiempos más antiguos turbulento, ahora apretado en puños. «Esto no es obra de un animal común, ni de un hombre», dijo con voz ronca pero firme al pequeño grupo que se había reunido. Se habían formado a su alrededor, entre ellos el párroco de la capilla, el padre Cicerón, un joven recién llegado del seminario y visiblemente conmocionado. Con la inacción de las autoridades formales, la responsabilidad recaía sobre los hombros de los comunidad, y el coronel Ignacio, por instinto y la urgencia de la situación, sabía lo que había que hacer. Esa misma tarde, cuando el sol empezó a ponerse desciende, tiñendo el cielo con los mismos colores premonitorios de la noche anterior, convocó una reunión en la terraza de su casa, la más grande y antigua del pueblo. No llamó a todos, solo a aquellos que sabía que tenían el coraje y la habilidad necesaria para enfrentar el desconocido. El primero en llegar fue C. Dalúa, joven, delgado, de piel bronceada, por el sol y los ojos que parecían ver a través de las cosas. Nadie sabía los secretos de la cainga como él. Sus pies descalzos parecían leer el suelo y sus oídos captaron el más leve susurro del viento. Poco después de entrar al patio Tiao, conocido como el cuchillo sin filo, no por la falta de filo de su cuchillo, sino porque la forma brutal y directa en que resolvía cualquier disputa. Fuerte como un toro, su coraje rayaba en la temeridad, pero su lealtad era incuestionable. Porque finalmente llegó Bento, un hombre ya encorvado por la edad, pero con una mirada viva y un recuerdo que guardaba las oraciones, bendiciones y historias de cosas malas, de apariciones y criaturas de la noche, incluidos los temibles hombres lobo, que muchos los consideraban solo cuentos para asustar a los niños. «Hasta ahora, amigos», comenzó el coronel Ignacio, su voz resonando en el tenso silencio de la sala. «Balcón, el pozo profundo está bajo ataque. Sea lo que sea, ya está. Probé la sangre y no me detengo. Las autoridades nos han dado la espalda. Si no hacemos nada, nos perseguirán uno por uno». Miró a cada uno de ellos. «La ciudad está bajo ataque, así que nosotros los cazadores tenemos que reúnanse y vayan tras esta bestia». El miedo era palpable en el aire, pero bajo el liderazgo de Coronel, una chispa de determinación comenzó a brillar en los ojos de los hombres. La cacería estaba a punto de comenzar. La decisión estaba tomada. Mientras el resto del pozo profundo, escondidos tras puertas cerradas y ventanas con pestillos, los 4 hombres se estaban preparando. El arsenal era modesto, pero era lo que tenían. Escopetas viejas, cartucho, algunos con cañones oxidados, machetes afilados brillar bajo la luz vacilante de las lámparas y la fe obstinada de los que no tuvo más alternativa que luchar. El señor Bento murmuró antiguas oraciones sobre las armas, rociándolas con agua bendita, lo que el padre Cicerón, todavía pálido, pero tratando de demostrar firmeza, había traído de la capilla. Cada gesto estaba cargado de una solemnidad sombría, la conciencia del peligro que correrían pesando sobre ellos. La luna, casi en su máximo esplendor, arrojaba una luz fría y azulada sobre la Caatinga, mientras el pequeño grupo dejaba atrás las últimas casas del pueblo. El silencio de la noche era diferente. Ahora que estaban inmersos en él, ya no era el silencio opresivo que sentían. Dentro de las casas no hay más que un silencio vivo, lleno de clics, susurros y susurro de hojas secas, que podría ser cualquier cosa, un pequeño animal nocturno o la aproximación sigilosa de propia muerte. Cada
Sombra se alargaba y danzaba siniestramente, y la vegetación retorcida de la cainga parecía transformarse en figuras monstruosas a los ojos tensos de los cazadores. Seda Lua caminaba delante, moviéndose con la agilidad de un gato montés, con sus ojos recorriendo el suelo, los arbustos, cada grieta del terreno. Sus sentidos agudizados eran su mejor oportunidad de encontrar el criatura antes de que los encontrara. El coronel Ignacio estaba justo detrás, escopeta en mano, su experiencia en cacerías antiguas, guiando sus pasos firmes. Cuchillo sin filo Thion, con el machete en la mano, parecía vibrar con una mezcla de miedo y excitación contenida, mientras su benefactor, más atrás, sostenía un crucifijo de madera oscura, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas. No pasó mucho tiempo antes de que Seda Lua se detuvo bruscamente, levantó la mano, se agachó y señaló al suelo, arenoso. Allí, inconfundibles a la luz de la luna, estaban las enormes huellas de profundidad con la clara marca de garras largas y afiladas que parecían haber desgarrado la tierra. Eran más grandes que cualquier huella de jaguar o de cualquier otro depredador conocido en esos lugares. Y una vez más, ese olor, un olor sutil pero persistente a azufre y podredumbre, impregnaba el aire alrededor de las huellas. ¡Es él!, Seda Lua susurró, su voz apenas por encima de un susurro. Y él es fresco. Pasó por aquí hace poco. Siguieron el rastro con mucha precaución. Las huellas los guiaron a través de esbeltos mandacaros y chiquiches erizados, adentrándose cada vez más en la hostil cainga. El frío viento nocturno silbaba entre las espinas, creando una melodía fantasmal que aumentaba la tensión. La partitura errática parecía bordear la base de las montañas Calavera y luego, inesperadamente, descender hacia una zona más baja y sombreada, donde la vegetación era más densa y antigua. Era el camino que conducía al antiguo cementerio abandonado con un pozo profundo, un lugar que los residentes lo evitaban incluso durante el día, atormentados por historias de almas, golpes y encuentros macabros. El aire allí pareció enfriarse de repente, más pesado, como si el lugar mismo exudara un aura de desesperación y maldad. Ancestral. Las cruces de madera, torcidas y carcomidas por el tiempo, se alzaban desde el tierra como dedos esqueléticos, apuntando al cielo indiferente. Los corazones de los cazadores golpeaban con más fuerza. Estaban entrando en territorio de pesadilla. El cementerio abandonado era un laberinto de sombras y silencio sepulcral. Las lápidas de piedra que aún permanecían en pie, estaban cubiertas de limo y enredaderas, y la hierba alta se tragó las tumbas más antiguas, haciendo que cada paso fuera incierto. El olor a tierra húmeda y descomposición ahora se mezclaba aún más. Intenso, ese olor fétido y sulfuroso que se había convertido en la firma de la criatura. Seda Lua se movió con aún mayor cautela, con sus sentidos en alerta máxima, sabiendo que allí, entre las tumbas olvidadas, podría surgir el peligro. Cualquier rincón oscuro. De repente, un chasquido seco, una ramita que se rompe bajo un peso considerable, sonó muy cerca de su derecha, viniendo desde atrás de un mausoleo en ruinas cubierto por un sicómoro. Todos se detuvieron, sus corazones repentinamente en sus gargantas, las armas firmemente agarradas. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración contenida de los hombres y un silbido lejano del viento. Entonces, desde la oscuridad más profunda de esa sombra, aparecieron dos puntos de luz roja, incandescentes como brasas, mirándolos fijamente. No eran los ojos de ningún animal conocido. Brillaban con una intensidad maligna, una inteligencia fría y depredadora que hacía un escalofrío les recorrió la espalda.
Un gruñido bajo y gutural vibró en el aire, más sentido que oído. Un sonido que parecía provenir de las profundidades, de la tierra, cargado con una amenaza palpable. Tiao, cuchillo sin filo, siempre el más impulsivo, no pudo contenerse. Quizás era miedo, quizás era ira. Acumulado, pero levantó su vieja escopeta y sin apuntar bien, disparó contra el dirección de los ojos brillantes. El estruendo del disparo resonó por el cementerio como un trueno, profanando la quietud de los muertos. Por un instante, los ojos rojos desaparecieron. Un grito agudo, mitad animal, mitad humano, atravesó el aire, seguido de un sonido susurrante, violento en la densa vegetación detrás del mausoleo. «Lo tengo». Arfolteao, la adrenalina corría por sus venas y antes de que alguien pudiera responder, se formó una oscuro y masivo, saltó sobre una tumba desmoronada con una agilidad asombroso, casi sobrenatural por su aparente tamaño, y desapareció en la oscuridad al otro lado del cementerio. Fue un vistazo demasiado rápido para distinguir los detalles. Solo una silueta imponente y la sensación de una velocidad increíble. Coronel Ignacio, más tranquilo, avanzó con cautela, seguido por los demás. Donde había estado la criatura, el olor era casi insoportable. En el suelo no encontraron sangre, sino un mechón de cabello espeso y oscuro, áspero al tacto, impregnado de ese olor pútrido. No se parecían a ningún pelo de animal que hubieran visto jamás, casi como cerdas rígidas. Mientras examinaban el lugar, un leve gemido les llamó la atención. A pocos metros de distancia, cerca sobre una cruz de madera caída, yacía uno de los dos perros que los acompañaban en 1200. El caza, la pobre Chispa. Su cuerpo estaba terriblemente destrozado, su cuello roto de forma brutal, como si lo hubieran retorcido unas manos increíblemente fuertes. El otro perro, sintiendo el peligro, había huido desesperado en el momento del disparo. El silencio cayó sobre el grupo de nuevo, pero esta vez fue un silencio pesado de realización. La bestia era real, increíblemente rápida, fuerte, y lo más importante, aterrador. Parecía poseer una astucia que iba más allá de la de un simple animal. Acababan de tener su primer contacto y la criatura había escapado ilesa, dejando atrás solo un rastro de terror y la certeza de que esa noche sería solo el comienzo de una cacería mucho más peligrosa que nunca podría haber imaginado. El miedo, antes una sombra, ahora tenía ojos rojos y garras afiladas. Los días posteriores al encuentro en el cementerio, los abandonados estaban marcados por una tensión creciente en un pozo profundo. La criatura, lejos de intimidarse por la confrontación, ahora parecía deleitarse con un juego, cruel con sus perseguidores y con todo el pueblo. No hubo más ataques directos contra humanos, pero el terror tomó formas más sutiles e igualmente perturbadoras. Las gallinas desaparecían de los patios traseros de la noche a la mañana, dejando atrás solo unas cuantas plumas ensangrentadas y las mismas huellas gigantescas marcadas en el polvo. Un ternero perteneciente al coronel Ignacio fue encontrado muerto cerca del corral. Con él, la garganta estaba desgarrada, pero la carne estaba casi intacta, como si la matanza hubiera sido un acto de puro sadismo o una advertencia. La bestia parecía estar siempre a un paso de distancia, frente a los cazadores. Organizaron guardias nocturnas, turnándose. Puntos estratégicos alrededor del pueblo, pero la criatura era como un fantasma. A veces se oía su aullido lejano, que resonaba desde una nueva dirección cada noche, como si estuviera dando vueltas en el pozo profundo, burlándose de tus esfuerzos. Otras veces, Seda Lua encontró nuevas pistas que llevaron a los cazadores a largas y persecuciones exhaustivas de la cainga,
solo para que las huellas desaparezcan misteriosamente en terrenos rocosos o mezclarse con los de otros animales, dejándolos frustrados y con la incómoda sensación de estar siendo observados. La tensión en el pozo profundo era palpable, aguda como el machete de Tiao. Las noches fueron largos y llenos de sobresaltos. Las familias se apiñaban en sus casas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el silencio del pueblo solo se rompió con el llanto asustado de algún niño, o por el ladrido nervioso de los pocos perros que aún hablaban. Algunos, los residentes, los más temerosos, o aquellos que tenían familiares en otras localidades, empezaron a hablar de abandonar el pozo profundo, de escapar mientras aún pudieran. La idea de enfrentarse a esa cosa noche tras noche era más de lo que podían soportar. Dentro del grupo de cazadores, la frustración comenzó a socavar la unidad. Tiao, un cuchillo desafilado, impaciente e irritable, abogó por un enfoque más agresivo. Quería profundizar en la caatinga durante el día, caza a la criatura en su propio territorio, sin esperar a que venga. Incluso ellos. «Esta cosa se ríe de nuestras caras», rugió limpiando la cuchilla de su machete con furia contenida. «Tenemos que subir, sacarla. Sorpresa». El coronel Ignacio, sin embargo, se mantuvo cauteloso. «No sabemos a qué nos enfrentamos». «Trato, Tiao», argumentó con voz cansada pero firme. «Esta bestia es lista, conoce este terreno mejor que nosotros. Entrar a la caatinga durante el día sin un plan se nos ofrece en bandeja. Necesitamos pensar, observar. Tiene un patrón, por ejemplo, aunque no lo parezca, tenemos que encontrarlo». El señor Bento pasaba la mayor parte de su tiempo. Parte del tiempo en silencio, rezando y hojeando un viejo libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas y llenas, de notas hechas por sus antepasados, buscando alguna pista, alguna debilidad de la criatura que las leyendas podrían revelar. Sedalúa, a su vez, continuó su incansable búsqueda, por señales, cada vez más convencido de que la criatura no era una simple animal, sino algo dotado de una inteligencia casi humana, maligna y calculador. El sentimiento de impotencia era el peor enemigo, corroyendo la esperanza y alimentando el miedo de que en cualquier momento la bestia decidiría que el juego había terminado y pasaría a uno nuevo. Un sangriento ataque en el corazón del pueblo. Los días se convirtieron en semanas y en la sombra del miedo seguía planeando sobre el pozo profundo como un buitre hambriento. Con cada por la noche, el pueblo contenía la respiración, esperando el siguiente aullido, el siguiente próxima señal de la presencia de la bestia. Los cazadores, exhaustos y desanimados, sintió el peso de la responsabilidad y la creciente desesperanza de la comunidad. Parecía un ciclo interminable de vigilias infructuosas y senderos que no conducían a ninguna parte, en ninguna parte. Era una de esas noches de vigilia, mientras el silencio era roto solo por el crujido de un viejo molino de viento y el ulular lejano de un búho, que Bento finalmente levantó la vista de su antiguo libro. Su rostro, iluminado por la tenue luz de un lámpara, estaba pálido, pero había un brillo diferente en sus ojos, una mezcla de miedo y una nueva chispa de esperanza. Que había pasado noches. En lo claro, inmerso en las páginas amarillentas, rezando y tratando de conectar los fragmentos de leyendas y relatos que sus antepasados habían registrado sobre criaturas de la noche y bestias, maldijo. «Coronel», llamó con voz temblorosa, pero firme. Coronel Ignacio y Sedalúa, quien compartió la vigilia con él esa noche en el porche de la casa del coronel, se volvió hacia el anciano. Tiao roncaba suavemente en un rincón, vencido por el agotamiento. «Encontré algo», dijo. Bento, señalando un pasaje casi ilegible del libro. «Mi abuela solía... Hablan de hombres que
por maldición o castigo divino, fueron transformados en bestias bajo la luna llena. Eran hombres. La palabra flotaba en el aire, cargada de un apeso ancestral. Muchos ya habían oído hablar de ello, pero siempre como cuentos de hadas macabras, leyendas para asustar a los niños desobedientes. Ahora, ante la brutal realidad a la que se enfrentaban, hacía que la leyenda adquiriera contornos aterradores. Real. Y ella dijo, continuó Bento, que estas criaturas, estas almas, los golpes en el cuerpo de una bestia son casi invencibles. Casi. Pero tienen una debilidad. Hizo una pausa, como si reuniera el coraje para decir aquellas palabras. Siguiendo, solo pueden ser verdaderamente heridos, asesinados por plata, plata pura, preferiblemente bendecida, una bala de plata disparada con fe. Un silencio cayó en el porche. El coronel Ignacio se rascó la barba canosa, pensativo. Cedalúa, siempre más pragmático, frunció el ceño. Plata como una moneda, señor Bento. Sí, confirmó el anciano, un santo de... Plata, una moneda. Viejo, cualquier cosa que sea plata auténtica. Necesitamos fundirla, moldear una bala. Y el padre Cicerón, tienes que bendecirlo con todas las oraciones que conozcas. La idea, aunque parecía una salida, sacada directamente de las páginas de un libro de cuentos de terror, era la única luz que tenía en ese momento. Al día siguiente, la noticia se difundió con cautela. Padre Cicerón, inicialmente escéptico pero desesperado por una solución, estuvo de acuerdo. Al bendecir el metal, encontraron una antigua medalla de plata maciza de Nuestra Señora, que una señora del pueblo ofreció con lágrimas en los ojos. Bajo la atenta mirada de su Bento, el herrero Antenor, con manos hábiles, fundió la plata con cuidadosamente y le dio forma de una sola bala brillante. Era pequeña, pero cargaba con el peso de toda la esperanza de un pozo profundo. Mientras tanto, Cedalúa, incansablemente, continuó estudiando los patrones de la bestia. Notó algo que se le había escapado antes. Los ataques más atrevidos, las desapariciones de animales, los más grandes e incluso el ataque a Pedro el Ciego había ocurrido en noches cercanas a la luna llena. Es más, las huellas parecían siempre convergen en algún punto, en las proximidades de las fuentes de agua, incluso que eran solo lechos secos de viejos arroyos o pozos abandonados. La próxima luna llena estaba a solo 3 noches de distancia. La carrera contra el tiempo, ahora armado con una nueva y frágil esperanza, había comenzado. Los 3, las noches siguientes, transcurrieron con una lentitud tortuosa. Cada atardecer era recibido con una mezcla de temor y anticipación. El fondo se había convertido en un pueblo fantasma. Al anochecer, las calles estaban desiertas, las casas cerradas como fortalezas. La actividad más visible era la de los 4 cazadores que avanzaban con determinación, terminando la preparativos para lo que sabían que sería su mejor y quizás última oportunidad, la bala de plata, bendecida repetidamente por el padre Cicerón en ceremonias improvisadas y cargado con fervor. Ahora descansaba cuidadosamente sobre el cañón de la escopeta más confiable del coronel Ignacio. Cedalúa, basándose en sus observaciones, eligieron el lugar para la emboscada, un antiguo pozo seco, conocido como el Pozo de Almas, situadas en un claro no lejos del pueblo, pero ya en lo profundo de la suficiente en la Caatinga como para ser considerado territorio de la bestia. Era un lugar rodeado de un aura siniestra, escenario de antiguas historias de fantasmas, pero su ubicación, cerca de una intersección de senderos de animales y al ser una fuente de agua antigua, cumplía con los estándares que Cedalúa había identificado. En la noche de luna llena,
El cielo estaba despejado y el disco La Plata se alzaba enorme y luminosa, bañando el paisaje con un aire frío, espectral, que parecía intensificar las sombras. Los 4 hombres tomaron sus posiciones alrededor del pozo, horas antes de la medianoche, ocultas entre matorrales espinosos y formaciones rocosas. El silencio era casi absoluto, roto, solo por el sonido de sus propias respiraciones contenidas y el zumbido insistente de mosquitos. La espera era agonizante. Cada chasquido de una ramita, cada ulular de un búho, hacía que sus corazones saltaran. Las horas pasaban, arrastrado. La luna se elevó en lo alto del cielo y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Tenía un cuchillo sin filo, normalmente inquieto. Estaba extrañamente quieto. Sus nudillos estaban blancos de tanto agarrar el mango de su machete. El señor Bento oró en silencio, moviendo los labios sin cesar. C. Dalúa, con los sentidos agudizados al extremo, barrió la oscuridad con la mirada. El coronel Ignacio mantuvo la escopeta firmemente apoyada, su dedo cerca del gatillo, el respiración controlada. Entonces oyeron primero un susurro lejano en la vegetación, luego el crujido de las ramas secas acercándose y finalmente el aullido. Esta vez no era el lamento lejano de las noches anteriores. Era un aullido gutural, lleno de furia salvaje y confianza aterradora, mucho más cerca, casi como un desafío. Y apareció, emergiendo de las sombras de la canoa hacia el claro, iluminada por la luna. La criatura era aún más terrible que cualquiera de ellos. Podría haber imaginado o recordado el breve encuentro en el cementerio. Era inmenso, inclinado poderosas patas que terminaban en garras largas y afiladas. El cuerpo cubierto por un pelaje oscuro y erizado, un pecho ancho y musculoso. La cabeza era una horrible fusión de lobo y hombre, con un hocico alargado que gotea saliva espesa y dientes amarillentos, y dientes afilados expuestos en un gruñido constante. Pero lo peor eran los ojos, rojo como la sangre coagulada, brillando con una inteligencia maligna y una sed insaciable. La bestia se detuvo un momento en el centro del claro, olfateando el aire, moviendo la cabeza lentamente, como si sintiera la presencia de ellos. El silencio fue roto por el grito de guerra de Tiao, que saltó de su escondite blandiendo el machete, tratando de atraer la atención de la criatura y darle una oportunidad al coronel Ignacio. La pelea fue brutal y caótica. La bestia se movió, con una velocidad y una fuerza que desafiaban la lógica, sus garras atravesando el aire. Tiao, valiente pero en desventaja, esquivó y golpeó con el machete, que solo logró hacer rasguños superficiales en el espeso pelaje de la bestia, que parecía ignorar los golpes menores. Sedalúa, desde su posición, golpeó una antorcha encendida en el costado de la criatura, que dejó escapar un rugido de dolor y ira, volviéndose momentáneamente hacia la llama. Fue la apertura que el coronel Ignacio esperó. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, levantó la escopeta, apuntó al ancho pecho de la bestia, que ahora se giraba hacia él, y apretó el gatillo. El estallido resonó a través de la noche, más fuerte y más definitivo que cualquier otro sonido. Para un instante que pareció una eternidad, no pasó nada. La criatura simplemente se tambaleó, como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Entonces, un rugido diferente a los anteriores rasgó el aire, un sonido que era una terrible mezcla de dolor insoportable, sorpresa y algo parecido a un lamento humano. La bestia se levantó sobre sus patas traseras, agitando las garras en el aire como si intentara arrancarle algo del pecho, y luego, con un último espasmo violento, se desplomó sobre el suelo polvoriento del aclarando, levantando una nube de polvo que la luna tiñó de plata. El silencio que siguió fue el más profundo y absoluto que Pozo Fundo
había conocido, había sabido. El silencio en el claro del pozo de las almas era tan denso que parecía tienen peso físico. El polvo levantado por la caída de la criatura se asentó lentamente, revelando la forma quieta y oscura en el suelo, bañada por la fría luz de la luna lleno. Los 4 cazadores quedaron paralizados por un momento. La adrenalina aún corría por sus venas, sus oídos zumbaban con el eco del disparo y el último rugido terrible. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor a azufre persistente y ese hedor salvaje que emana de la bestia caída. El coronel Ignacio fue el primero en moverse, con el rifle todavía apuntando, aunque sus manos temblaban ligeramente. Se acercó cautelosamente, seguido de cerca por Seda Lua, Tiao y Subento. Este último sostenía su crucifijo como escudo. Al acercarse al cuerpo inerte, una transformación sutil y perturbadora comenzó a ocurrir. Bajo sus miradas atónitas, la forma masiva y bestial pareció encogerse. Los pelos, los dientes oscuros y gruesos se retraen, las garras afiladas se reducen, el hocico alargado, retrocediendo. En pocos minutos, lo que yacía en el suelo polvoriento, con una mancha oscura y húmeda, se extendía por su pecho donde la bala de plata lo había alcanzado. Era algo que, aunque todavía distorsionado y con rasgos animalescos, recordaba vagamente la forma de un hombre desconocido para ellos, tal vez un maldito mandarín que había encontrado su terrible fin en aquellos parajes, o algún antiguo residente cuyas leyendas se han perdido en el tiempo. El misterio de su identidad permanecería, pero el terror que representaba finalmente fue extinto. Lo lograron. El hombre lobo de Pozo Fundo estaba muerto. El agotamiento se abalanzó sobre ellos como una ola. Tiao, que había luchado con furia salvaje, dejó caer el machete al suelo con los brazos pesados, el cuerpo cubierto de arañazos y sudor. Seda Lua estaba sentado sobre una roca y respiraba con dificultad. Subento se arrodilló y comenzó a orar en voz alta, ferviente y conmovido. El coronel Ignacio finalmente bajó su rifle, su alivio visible. En su rostro arrugado, decidieron no mover el cuerpo esa noche, solo cubrirlo con ramas y hojas como un último y sombrío rito. Al amanecer, con los primeros rayos de sol dorando el Caatinga, regresaron a la aldea. No llevaban un trofeo macabro, sino la noticia de su victoria se extendió incluso antes de que llegaran al centro de Pozo Fundo. El padre Cicerón, que había pasado la noche velando en la capilla, fue el primero en verlos, regresando exhausto, pero en su conjunto. La reacción del pueblo fue una explosión de emociones contenidas. Primero, incredulidad, seguida de un alivio tan profundo que muchos rompieron a llorar. Gritos de alegría se mezclaron a oraciones de acción de gracias. Las puertas y ventanas, previamente selladas por el miedo, se abrieron para dar la bienvenida a los héroes. Las historias del enfrentamiento en el claro comenzaron a contarse, aún fragmentadas, pero cargados con la intensidad de la experiencia vivida. Los muertos, como el ciego Pedro y en las primeras víctimas animales, fueron recordadas con tristeza, pero ahora también con la sensación de que su muerte no fue en vano. La ciudad, la pequeña y sufriente Pozo Profundo, finalmente encontró la paz de nuevo. Las campanas de la capilla polvorientas y raramente usado sonó ese día, un sonido festivo y esperanzador que resonó en toda la región. En los días y años siguientes, la valentía del coronel Ignacio, Seda Lua, Tiao Facacega y Subento se convirtió en material para canciones e historias contadas alrededor de la fogata. Cada uno de ellos, una vez hombres comunes, ahora eran los defensores del Pozo Profundo, el asesinos de la bestia.
Sus historias fueron contadas con ese toque de exageración poética que convierte a los hombres en mitos. Y el Pozo de las Almas, una vez un lugar de miedo, se convirtió en un hito de coraje y de una comunidad unida contra el terror desconocido. La bala de plata se conserva como una reliquia, un recordatorio tangible de que incluso en las noches más oscuras, la oscuridad, el coraje y la fe pueden traer luz. Se convirtieron en leyendas, no solo en Pozo Profundo, pero a lo largo de las tierras bajas, un testimonio eterno de que a veces los monstruos son reales, pero el coraje humano puede ser aún más poderoso, y así la paz recuperada floreció, arraigada en el recuerdo del terror conquistado y en la leyenda inmortal de sus héroes.